Buenas noches, estamos muy contentas porque en esta ocasión les traemos a nuestra tercera invitada. Ella es una compañera de nosotras, que bueno, la conocemos desde que iniciamos en sí la carrera. Bueno, ella es Lisette Montserrat Hernández Gutiérrez. Ella está con nosotras cursando el sexto semestre de la licenciatura en Historia, igual en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, entre sus intereses principales está lo que es la museología y la difusión de la historia. Y en esta ocasión ella nos va a hablar, bueno, su presentación se titula Viaje por el Coyoacán del Progreso, en donde nos va a explicar el proceso de urbanización de este lugar y pues cómo fue en la época de Porfirio Díaz. Y pues estamos muy agradecidas de que estés aquí, Liz. Entonces te doy la palabra. Sí, muchas gracias en primer lugar a ustedes dos, a Rosy y a Ori, porque no se olvidan de mí. Ya llevamos un tiempo siendo amigas, entonces se los agradezco. Y bueno, sí, mi tema es un poco hablar sobre Coyoacán, porque bueno, yo vivo aquí en la alcaldía de Coyoacán, entonces significa mucho para mí esta investigación. Parto de ese interés por saber un poco sobre el pasado de mi entorno y un poco sobre esos lugares en particular que han marcado mi infancia. Entonces, romantizando un poco la justificación de mi investigación, me gustaría pues platicarles que esto, pues en realidad esta investigación sí es un viaje para mí a los recuerdos y también me gustaría un poco explicarlo como si estuviéramos ahí y como si camináramos entre las calles de Coyoacán. Entonces, bueno, Ori, espero la presentación. Y, bueno, les voy comentando un poco sobre, sobre el título. Vamos a analizar un poco la urbanización de Coyoacán durante el periodo de Porfirio Díaz, pero específicamente entre 1890 y 1911. La siguiente, Ori, porfa. He, he planeado esta presentación en 4 momentos. El primero sería una introducción muy breve de la investigación, después un panorama general de Coyoacán durante el Porfiriato, pasaríamos a lo que es propiamente el proceso de urbanización en Coyoacán, iniciando en el kiosco. Vamos a analizar un poco la colonia del Carmen en general, caminaremos un poco más hacia el vivero de Coyoacán, regresaremos hacia el corazón de la colonia del Carmen con un campo deportivo llamado La Fragata y terminaremos con algunas otras aportaciones en esta época para cerrar con las conclusiones. La siguiente, Ori, por favor. Y bueno, hablando un poco de la introducción, les quería mencionar que la importancia histórica de esta pesquisa reside un poco en iluminar el poco estudio que se le ha hecho a Coyoacán durante el Porfiriato. No es que no haya artículos sobre esta época en Coyoacán, sino que un poco de la bibliografía o más de la bibliografía se enfoca a la época prehispánica de Coyoacán y se deja un poco de lado esta época del Porfiriato, que para mí es muy importante porque es cuando empieza el crecimiento demográfico aquí en Coyoacán. Y bueno, Coyoacán es el punto de partida para un sabio encuentro con el pasado. Es un lugar que, si bien se renueva, no olvida los vestigios que le precedieron. Es un sitio cultural, artístico e histórico que nos cuenta entre sus calles cómo ha logrado mantener esta convergencia de diferentes etapas de la historia de la Ciudad de México, pues logra remitirse hacia el pasado prehispánico, pasando por la época colonial y terminando en el porfiriato, que es, que es lo que vamos a estudiar aquí. La siguiente, Ori. Y para darles un panorama general de Coyoacán durante el porfiriato, me gustaría mencionar que Figueroa Domenech menciona que 2 eran las preocupaciones principales de Porfirio Díaz durante su gobierno. La primera era la conservación de la paz y el desarrollo material de México, y el segundo era el progreso del país. Es en este panorama que Coyoacán se identificaba por
ser un lugar ameno gracias a sus huertas y frondosas arboledas de fresnos. Y fue para finales del siglo XIX y principios del XX la bella cabecera de la municipalidad del mismo nombre. Colindaba al norte con la municipalidad de Mixcoac, al oeste con la de Iztapalapa, al sur con la de Tlalpan y al oeste con la de San Ángel. Sus habitantes varían en las fuentes entre 7.018 a 7.800 para 1890. La siguiente, Ori. Y sus habitantes quedaban distribuidos en barrios como lo es La Concepción, el Niño Jesús, los Santos Reyes, San Francisco, etcétera, en pueblos como lo es San Pablo, Santa Úrsula, en haciendas como Coapan, San Pedro Mártir, y en ranchos como Xotepingo, Natividad, etcétera. Aquí les he puesto un mapa hecho a mano, sin embargo, pues no está fechado y eso es un poco complicado fechar este mapa porque, pues bueno, habla sobre el municipio, pero yo lo intentaría fechar entre antes de 1890, porque aquí todavía no se menciona la Colonia del Carmen. Entonces, podríamos decir que es anterior a esta fecha. La siguiente, Ori, por favor. Y bueno, también les he puesto otro mapa que para mí es una joya, pero tampoco está fechado, tristemente. Y este yo creo que también es bueno, antes de 1890, porque tampoco está la Colonia del Carmen aquí, pero arribita podemos ver que ya está Iztapalapa, Xochimilco, a un lado, Tlalpan abajo, y bueno, arriba de donde dice el Pedregal, están estos barrios que ya mencioné, como lo es Los Santos Reyes, sí, ahí, muchas gracias, Los Santos Reyes, San Francisco, pero no está la Colonia del Carmen, entonces este mapa podríamos fecharlo antes de 1890. La siguiente, por favor, Ori. Y bueno, ya pasando propiamente al tema que es el proceso de urbanización, me gustaría mencionarles que el concepto que aquí entendemos para la investigación como urbanización quiere decir que es aquel proceso por el cual la población tiende a concentrarse en áreas urbanas. Ese es el concepto con el que estamos guiando esta investigación. Esa transformación que da muchas pautas, que abre pautas hacia la vida social. Y me gusta empezar por el kiosco de Coyoacán, porque, bueno, es un referente para iniciar a veces nuestras visitas por el centro de Coyoacán. Pero sin embargo, este kiosco no siempre estuvo esperándonos. De estilo francés, este kiosco fue donado en 1900 por el gobierno federal con motivo del centenario de la independencia del país. Su cúpula cuenta con 16 vitrales y un águila republicana hecha de bronce que se coloca en lo más alto y observa desde su cómoda posición a los turistas. Originalmente se encontraba a ras de suelo, pero en la actualidad está elevado. Este kiosco comenzó a instalarse en el mes de junio de 1900 en la que entonces era la Plaza Constitución, hoy Plaza Hidalgo. Según las notas periodísticas de ese año, el kiosco de Coyoacán será sin duda entre los que existen en los pueblos del DF el más bonito y elegante. La siguiente, Ori, por favor. Y bueno, hablando en general de esta colonia del Carmen, que ya he venido mencionando, es con la inauguración de esta colonia en el mes de octubre de 1890, en honor a doña Carmen Romero Rubio de Díaz, entonces esposa del presidente Porfirio Díaz, en una década en que los aires de grandeza vuelven a tomar posesión de Coyoacán, cuando se da un crecimiento demográfico. De ahí que Coyoacán logrará recuperar ese esplendor del que se presumía en la época prehispánica, pues ya se leía en los diarios de la ciudad este rápido progreso, este rápido paso que se estaba dando en Coyoacán. Esta colonia se fundó en los terrenos de la hacienda de San Pedro,
donde la consorte del presidente apadrinó este acto. Sin embargo, las fuentes divergen, no se ponen de acuerdo, porque por un lado dicen que la consorte del presidente colocó una lápida conmemorativa y por el otro una primera piedra. Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo las fuentes es que esta nueva colonia era un paso trascendental para Coyoacán, que la convertía en el primer sitio de recreo y de estancias veraniegas, y estaba destinada a adquirir una notable importancia, incluso a la vuelta de pocos años o meses. Estaba bien distribuida. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Estaba bien distribuida en un número regular de lotes pertenecientes a personas de elevados recursos. Y se lee también en la hemerografía que las obras de construcción se llevaron a cabo en un plazo brevísimo y según la cultura de la época. Les he puesto este plano de la colonia del Carmen, que este sí está fechado en 1903 y en el que podemos ver lo que mencionan las notas periodísticas sobre la buena distribución de la colonia. Aquí podemos ver la avenida Viena, la avenida Berlín. A mí me parece, bueno, digno de encomio resaltar que esos nombres aún siguen vigentes, por así decirlo. Esos nombres no han cambiado en esta colonia, para también resaltar esa importancia. La siguiente, Ori, por favor. En esta segunda parte del mapa, me gustaría que viéramos que en la parte superior hay una plaza. Bueno, aquí un dibujito de una plaza, es la Plaza Carmen Romero Rubio de Díaz. Y esa plaza va a ser importante también para que, bueno, la vamos a explicar un poquito más adelante, pero me gustaría que tuviéramos en mente esa plaza. La siguiente, por favor, Ori. Y bueno, llegamos al vivero de Coyoacán, o los viveros, como también los conocemos actualmente. Y bueno, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido también como el apóstol del árbol, donó en 1901 una hectárea de terreno perteneciente al rancho Panzacola para crear un vivero. Y estuvo buscando constantemente el apoyo de diversas autoridades para lograr su objetivo, hasta que consiguió en 1907 el apoyo de José Ibet Limantur, entonces secretario de Hacienda. Este personaje convenció al presidente Porfirio Díaz de visitar el lugar. Díaz quedó de igual manera sorprendido y consideró que el proyecto merecía el apoyo de su gobierno. Fue entonces que en el mismo año de 1907 se logró su fundación, siendo el primer vivero forestal mexicano, destinado desde 1906 a ser cuidado por un arboricultor español, quien dirigía todos los trabajos prácticos del vivero. La institución que estaría a cargo sería la entonces Secretaría de Fomento. Y bueno, entre los años de 1907 y 1934, el gobierno federal fue adquiriendo diferentes propiedades que fueron integrándose a este proyecto que hoy constituye los viveros de Coyoacán. El vivero de Coyoacán, la siguiente, Ori, por favor, es la primera reserva forestal destinada a propagar especies arbóreas. Fueron propagadas alrededor de 400 especies, algunas destinadas a las repoblaciones forestales y otras para las arboledas de alineación y ornato de toda la Ciudad de México, para proveer de jardines públicos y privados a la capital. Los árboles que antes se compraban eran a altos costos. Entonces, con este vivero se logró ahorrar al gobierno grandes sumas de dinero por importación de estos árboles. Y en el vivero se reproducían cerca de, la siguiente, Ori, por favor, de 2 millones de árboles al año, los cuales eran distribuidos en toda la Ciudad de México. Y para 1908 el vivero ya estaba listo para proveer sus servicios
a la repoblación de terrenos y montes en el antiguo Distrito Federal. Tal fue el caso del ya desaparecido Parque Covadonga, cuya plantación de árboles estaba destinada igual en el año de 1908, con la ayuda del Gran Vivero de Coyoacán. Sin embargo, a la caída del presidente Díaz en 1911, fue el posterior presidente Francisco I. Madero quien mantuvo el apoyo al gobierno. Sin embargo, tras su asesinato, el vivero ya no fue de interés del presidente Victoriano Huerta, e incluso el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo se vio obligado a salir del país por su desacuerdo con el régimen huertista, justo cuando nuestro vivero producía cerca de 2.4 millones de árboles al año. Más tarde, una vez terminado el periodo armado de la Revolución, fue Venustiano Carranza quien volvió a tomar el proyecto del vivero y lo reconoció como parque, pero con todo, no fue sino hasta la década de los 30 con Lázaro Cárdenas, cuando el parque abrió sus puertas como parque público, vaya la redundancia, y lo denominó bajo el centro de Coyoacán, o junto al centro de Coyoacán, como el histórico Coyoacán. Y bueno, en suma, este vivero es de vital importancia porque aún sigue vigente un siglo después, y es hoy por hoy uno de los pocos espacios donde se difunde el amor hacia la naturaleza y donde se promueve su respeto. Entonces, pues quizá Miguel Ángel de Quevedo vio el futuro que tenía este primer vivero nacional y lo impulsó y sigue vigente, y hoy integra cerca de 39 hectáreas, de 1 hectárea a 39 hectáreas en pleno siglo XXI. La siguiente, Ori, por favor. Y bueno, nuestro último lugar se remite al centro de la Colonia del Carmen, con un deportivo que se llama La Fragata, cuyo origen tiene que ver con un comerciante alemán que donó más de 300,000 metros cuadrados en beneficio del pueblo de Coyoacán. Este personaje se llama Segismundo Wolf y donó una de sus propiedades donadas fue la que hoy en día se conoce como el Parque Deportivo La Fragata. Él tenía la intención de que esta fuera la Plaza Carmen Romero Rubio de Díaz, pero el proyecto se abandonó entre la década de 1920, por lo que los vecinos comenzaron a conocerlo como Plaza Segismundo Wolf. La siguiente, Ori, por favor. De esta donación de terrenos hay un documento que lo avala, fechado el 17 de julio de 1909. Él cede al entonces ingeniero Guillermo Beltrán y Puga, director general de Obras Públicas del Distrito Federal, el terreno con superficie de 10,000 metros cuadrados para volverlo esta Plaza Carmen Romero Rubio de Díaz. Les he puesto el primer mapa que habíamos visto de la Colonia del Carmen, con específicamente la entonces Plaza Carmen Romero Rubio de Díaz y el actual mapa del Parque Deportivo La Fragata, y podemos aquí ver un poco de lo que les mencionaba de las calles que mantienen ese mismo nombre, como lo es la calle de Londres y la calle de París, entre las que se encuentra este deportivo. La siguiente, Ori, por favor. Y bueno, ya para terminar un poco, ya hemos visto algunas empresas llevadas a cabo que tienen que ver con la naturaleza, con el disfrute, y hay algunas otras que tienen que ver con la salud, con la educación también, como lo son estas últimas aportaciones que he decidido reunir aquí rápidamente, que las encontré con ayuda de mucha hemerografía. Y bueno, empecemos por el año de 1890,
se comenzó a construir un jardín en la Plaza de Santa Catarina, además de que se terminó una amplia acera en el mismo pueblo. Todo esto se inauguró el 16 de septiembre con motivo de la celebración de la independencia. Para el año de 1900 se construyó un edificio que se destinó a un hospicio para pobres y en el mes de junio del mismo año las autoridades de Coyoacán celebraron un contrato respectivo para la instalación del alumbrado eléctrico. Al mismo tiempo se comenzaron a edificar casas para particulares coyoacanenses, como es el ingeniero Manuel Fernández Leal, que, bueno, cuyo nombre lo conocemos aquí en Coyoacán porque pues su nombre está en una de las calles de la ahora Colonia del Carmen. Para el año de 1907, en el barrio de Panzacola se estableció una casa correccional para mujeres que, según las notas periodísticas, reclamaban atención y corrección en su educación. Este proyecto es interesante porque el apoderado fue también el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y el costo del proyecto fue de alrededor de 85,000 pesos. En el mismo año se hizo una solicitud para la reposición de un camino carretero entre el puente de Churubusco y Coyoacán. Esto nos deja ver la importancia que ya tenía para los residentes de Coyoacán el tener caminos bien establecidos para pues, su desplace cómodo y rápido. La siguiente, Ori, por favor. Y bueno, aquí les he puesto una línea del tiempo porque quizás son muchas fechas y pues uno se puede confundir. En el lado derecho podemos retomar estas aportaciones rápidamente, hechas en 1890, que es la apertura de la Colonia del Carmen, al mismo tiempo que la construcción de un hospicio de pobres. En 1900 es el contrato de la instalación del alumbrado eléctrico y la donación del kiosco. Para 1907 se establece esta casa correccional para mujeres, al mismo tiempo que se inaugura el vivero de Coyoacán. Y para 1910 es cuando nuestro comerciante alemán dona los 10,000 metros cuadrados a Coyoacán y lo vuelve la Plaza Carmen Romero Rubio de Díaz. Y bueno, así a grandes rasgos, recuperar estas aportaciones hechas durante el Porfiriato es acoger no todas las bases, pero sí algunas del Coyoacán que hoy en día disfrutamos, de ese Coyoacán que se ha vuelto histórico y muy turístico en realidad, porque ha sido residencia de intelectuales y de artistas y ha saltado a las primeras planas de los periódicos mundiales, como lo fue por el asesinato tristemente de León Trotsky o por haber sido residencia de Frida Kahlo. Entonces, bueno, hay unos pequeños datos, pero más que nada esta investigación está destinada a esos residentes de Coyoacán, a esos coyoacanenses que se interesen por ver un poco hacia el caos de su pasado, para poder desenredar un poco ese pasado que hoy sigue vigente, como lo podemos ver en la Colonia del Carmen, en los viveros, aún esas empresas siguen vigentes. Entonces, pues esa importancia que tiene acoger este pasado y estudiar lo que vemos a nuestro alrededor, esa curiosidad por historiar nuestro lugar favorito, por ejemplo. Yo parto mucho de querer transmitirles esa curiosidad por lo que tienen a su alrededor y también porque cada uno juzgue, tenga su propio juicio histórico sobre el porfiriato. No lo encasillemos como en un periodo como oscuro o en un periodo solamente de progreso material, sino veamos que hubo empresas positivas y bueno, otro tipo de cosas también negativas. Pero esta me gustaría que nos quedáramos con la importancia de la vigencia que aún tiene estas
estos objetivos que se tenían en el porfiriato y que a lo largo de los años incluso se han aumentado. Bueno, eso sería todo en resumen. Espero no haber ido muy rápido. No, muchas gracias, Liz. Estuvo muy interesante también escucharte e ir viendo tus imágenes, las representaciones de Coyoacán. Y bueno, en nuestro Instagram les pusimos a las personas que si querían hacerte un par de preguntas. Y una de las primeras la hizo Armando Maya. Y él te pregunta que si en tu investigación tú encontraste que las producciones historiográficas de Coyoacán antes del Porfiriato eran abundantes o escasas. Ay, esa es una muy buena pregunta, porque yo cuando inicié esta investigación, pues no encontré como el libro sobre Coyoacán durante, por ejemplo, ¿no? Abundan, sí, abunda un poco la bibliografía de Coyoacán. Hay dos tipos en realidad. Está la bibliografía que habla solamente como de Coyoacán en particular, que menciona Coyoacán, y por el otro lado está la bibliografía que habla sobre la Ciudad de México en general y menciona cosas de Coyoacán. Entonces, sí hay historiografía sobre Coyoacán, muchísimas sobre el periodo prehispánico, pero sobre todo abundan mucho las crónicas. De hecho, a mí me gustaría resaltar que se habla de Coyoacán desde, bueno, con Fernando Alba Istizóchitl hasta Salvador Novo, que es el cronista de la ciudad y que vivió en Coyoacán, tenía su casita ahí. Entonces, para ver esa importancia de que hay mucho que estudiar de Coyoacán, solo hay que buscar como la arista, pues, que uno desea conocer de Coyoacán. Así que sí, abunda mucho. Gracias por la pregunta. Bueno, Liz, a mí también me gustó muchísimo tu presentación, además de que las diapositivas estaban lindísimas. Y bueno, a mí también me llamó mucho la intención, la atención, la importancia económica que tuvo, por ejemplo, los viveros, ¿no? De Coyoacán. Y también me gustó mucho que tengas ese interés por tu lugar natal. Y pues nada, que también sí manifiestes que así como hubieron cosas negativas del porfiriato, que vinieron cosas que también son importantes y que aún en nuestros días están, ¿no? Como es un lugar que conocemos todos, que es Coyoacán. Y bueno, otra pregunta que también hicieron en Instagram es esta Lina Amelie. Y bueno, ella nos pregunta que cómo se representó a Coyoacán en la prensa nacional. O cómo se ha representado a Coyoacán Esa en la prensa. pregunta, sí, muchas gracias. Esa pregunta me gusta porque, pues con esta investigación tuve que hacer mucha búsqueda en hemorografía, pues sí, en los diarios de la Ciudad de México, y todos como que convergen en que Coyoacán, esta importancia que se le da con el porfiriato, este apoyo que se le da por Porfirio Díaz, lo auguran como algo positivo. Auguran a Coyoacán que en un futuro será como ese lugar predilecto. Entonces, la imagen que hay de Coyoacán en la hemerografía de ese tiempo es muy positiva. En realidad hablan sobre las reminiscencias históricas que ha hecho Porfirio Díaz exclusivamente en Coyoacán. Entonces, creo que ahí convergen mucho, bueno, no, sí, o sea, se unen muchísimo todos los diarios de la ciudad que logré consultar. Y en realidad esta investigación estuvo muy guiada por esa hemerografía, porque pues como mencioné, no hay como el libro de Coyoacán durante el Porfiriato, entonces me costó ahí un poco criticar las fuentes, compararlas, y gracias a la hemerografía que hubo, pues también pude como guiarme sobre lo que estaba haciendo. Y bueno, pues sí, eso sería todo de esa pregunta. Gracias por
por la pregunta. Y la última pregunta va en relación con un comentario que me gustaría hacerte, y es que me pareció muy interesante también la lectura que se puede ir haciendo, ¿no? O más bien que tú pudiste ir haciendo como habitante de Coyoacán, recorrer sus calles y luego compararlo con lo que has encontrado en las fuentes y todo esto. Fue algo que en un trabajo que hicimos Rosy y yo del centro nos pareció muy interesante, ¿no? Poder caminar por esas calles. Y bueno, Mau Hidalgo te pregunta que qué tan cambiado están los viveros, cómo cambiaron sus alrededores y si sabes algunas anécdotas o curiosidades de este lugar. Ay, me gusta esa pregunta porque los viveros fueron como mi tema que más me gustó investigar de este proceso. Y bueno, en realidad los viveros sí cambiaron mucho porque como vimos empezó con 1 hectárea y terminó con 39 hectáreas en pleno siglo XXI. Y en las fotos podemos ver que ha cambiado tanto interna como externamente, porque vemos algunas fotos de las entradas del vivero donde pues todavía no había banquetas, no, bueno, las calles no estaban pavimentadas, lo que hoy en día pues sí está. Y también bueno, ¿cómo decirlo? Cómo estaba organizado el vivero, cómo estaban organizadas las diferentes pues tipos de plantas y demás, cambia a cómo están ahora en ese sentido. Y hablando un poco de, de las anécdotas, pero puedo mencionarles algunos datos curiosos, que es como, por ejemplo, que van un poco ligados a su fundador, que fue Miguel Ángel de Quevedo. Me gustaría mencionar que Miguel Ángel de Quevedo, pues él estudió en Francia y cuando regresó aquí, decidió, ¿cómo decirlo?, promover ese pensamiento conservacionista. Él se dedicó mucho a reforestar, a que la Ciudad de México se poblara de este verde con los árboles y por eso se le dio este apodo de el apóstol del árbol. Y si nos damos cuenta, en la línea 3 del metro, me parece, hay una estación que lleva su nombre y podemos ver que es un arbolito, haciendo alusión a este apodo que se le ha dado. Ese como un dato curioso, más que nada. Y bueno, sería todo porque en realidad anécdotas, pues, más que personales, pero históricas, pues no tendría como mucho de qué hablar. Gracias por la pregunta, Mau. Y bueno, eso sería todo con las preguntas. Bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias, Liz. Realmente los invitamos entonces ahora que vayan a Coyoacán, se planteen esas preguntas que nos hace Liz y ya vayan también con una visión también histórica, ¿no? Sobre si ven el kiosco, pues esa curiosidad que nos transmite Liz, ¿no? De preguntarnos cómo era antes o cómo es que llegaron esas cosas hasta ahí. Y pues bueno, muchas gracias, Liz, nuevamente. Muchas gracias, Auri, también. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Y pues nada, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook y pues en nuestro canal de YouTube, suscribirse. Y pues que pasen bonita noche. Muchas gracias nuevamente, Liz. Gracias a ustedes.